Imagina un mundo donde el poder y la justicia cambian de manos en cuestión de segundos, donde quien ríe al último, ríe mejor. Esta es la historia de una mujer brillante que tras años de esfuerzo en el extranjero, regresa a su tierra con un plan perfecto. Una ejecutiva que ha escalado posiciones en el competitivo mundo empresarial y que ahora enfrenta el mayor desafío de su carrera: infiltrarse en la empresa que alguna vez despreció su talento, pero esta vez con todas las cartas a su favor. Cuando la ambición desmedida de un hombre choca con la inteligencia estratégica de una mujer determinada, las consecuencias pueden ser devastadoras. Acompáñanos en este relato donde el destino da un giro inesperado y donde aprendemos que las apariencias engañan, especialmente cuando subestimas a quien tienes enfrente. Los rayos del sol matutino se filtraban a través de las elegantes cortinas del apartamento de Sofía Mendoza en el exclusivo barrio de Salamanca, Madrid. A sus 42 años, Sofía representaba la imagen perfecta del éxito profesional: cabello castaño, perfectamente peinado, traje sastre impecable y una mirada penetrante que revelaba años de experiencia en el mundo empresarial internacional. Se miró al espejo mientras ajustaba el collar de perlas que había pertenecido a su madre. Hoy no era un día cualquiera. Después de 15 años trabajando para multinacionales en Londres y Nueva York, había regresado a su Madrid natal con un propósito muy específico. Hoy comienza todo, susurró para sí misma mientras tomaba su maletín de cuero italiano. Su teléfono vibró con un mensaje de texto: todo listo según lo planeado. La junta directiva firmó anoche. Eres oficialmente la accionista mayoritaria. Suerte hoy, Martín. Una sonrisa sutil se dibujó en su rostro. Nadie en Grupo Innova, una de las consultoras tecnológicas más importantes de España, sabía que la mujer que se presentaría hoy como simple candidata a un puesto medio era, en realidad, su nueva dueña. El taxi la dejó frente al imponente edificio de cristal y acero. Respiró profundo antes de entrar. No era nerviosismo lo que sentía, sino la calma que precede a una tormenta perfectamente orquestada. Buenos días, tengo una entrevista con el Departamento de Recursos Humanos, dijo con voz serena a la recepcionista, entregándole su documento de identidad. Sofía Mendoza Vidal. La recepcionista la miró con cierta sorpresa. ¿Sofía Mendoza? ¿La que trabajó en Goldman Sachs y Deloitte? Tengo entendido que su entrevista es directamente con el señor Alejandro Vargas, nuestro director general. Sofía asintió. Tal como lo había anticipado, su currículum había llamado la atención lo suficiente para que el propio Vargas quisiera conocerla. El mismo hombre que, 17 años atrás, cuando ella era una joven recién graduada, la había rechazado con crueldad, diciéndole que carecía de potencial y que jamás llegaría a nada en este negocio. Mientras subía en el ascensor hacia el piso ejecutivo, recordaba aquel día con claridad absoluta. Había sido su primera entrevista importante tras la universidad, llena de ilusiones y proyectos. Vargas, entonces un gerente de área en ascenso, había destrozado sus sueños no solo rechazándola, sino humillándola frente a otros entrevistadores, cuestionando cada respuesta, cada idea que ella proponía. Gracias por el favor que me hiciste, Alejandro, pensó mientras las puertas del ascensor se abrían. Si no me hubieras rechazado así, nunca habría salido de España, nunca habría llegado tan lejos. La asistente de Vargas, una mujer de unos 50 años con expresión perpetuamente preocupada, la recibió con amabilidad forzada. El señor Vargas está terminando una llamada. ¿Le ofrezco algo mientras espera? Un agua estará bien, gracias, respondió Sofía, tomando asiento y observando detenidamente la oficina. Nada había cambiado mucho desde su última visita. Los mismos cuadros pretenciosos, los mismos muebles ostentosos diseñados para impresionar, y seguramente el mismo estilo de liderazgo tóxico que había convertido a Grupo Innova en un lugar con alta rotación de personal y una reputación cuestionable en el sector. Señorita Mendoza, puede pasar, anunció la asistente tras recibir una llamada interna. Sofía entró a la oficina con paso decidido. Alejandro Vargas, ahora con algunas canas en las sienes y unos kilos de más, se levantó para recibirla con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sofía Mendoza, qué interesante currículum. Bienvenida a Grupo Innova.
dijo extendiendo su mano. Debo admitir que estoy intrigado. ¿Por qué alguien con su trayectoria internacional querría un puesto como directora de proyectos aquí? Sofía estrechó su mano con firmeza profesional. A veces, señor Vargas, es necesario volver a las raíces para cerrar círculos. ¿Nos conocemos de antes?, preguntó él, entrecerrando los ojos con sospecha. Me entrevistó hace muchos años para un puesto de analista junior. No esperaba que me recordara, respondió ella con naturalidad estudiada. Vargas hizo un gesto vago con la mano. Entrevisto a decenas de personas cada mes. Imposible recordarlas a todas, pero claramente ha progresado desde entonces. La entrevista continuó con Vargas alternando entre preguntas técnicas y comentarios condescendientes, dejando entrever que consideraba que el currículum de Sofía podía estar adornado. Ella respondía con precisión y calma, observando cómo el hombre frente a ella se iba sintiendo cada vez más intimidado por sus conocimientos y experiencia. Francamente, Sofía, me preocupa que esté sobrecualificada para este puesto, y también me pregunto si alguien acostumbrada a entornos más internacionales podría adaptarse a nuestra forma de trabajar. ¿Y cómo describiría esa forma de trabajar, señor Vargas?, preguntó ella con genuina curiosidad. Somos directos, exigentes, no hay lugar para sensibilidades. Los resultados son lo único que importa, respondió él, hinchando ligeramente el pecho. Entiendo perfectamente ese enfoque, dijo Sofía. De hecho, creo firmemente en la meritocracia y la responsabilidad individual. Vargas pareció complacido con la respuesta. Tras unas preguntas más, llamó a su asistente. Patricia, acompaña a la señorita Mendoza a conocer al equipo de proyectos especiales. Quiero que empiece mañana mismo. Sofía contuvo una sonrisa. Era exactamente lo que había previsto. Vargas, siempre ansioso por presumir de fichajes prestigiosos ante la junta directiva, no perdería la oportunidad de incorporar a alguien con su currículum, aunque fuera solo para explotarla y luego atribuirse el mérito de sus logros. El resto del día transcurrió entre presentaciones y formalidades. Conoció a varios miembros del equipo, incluyendo a Isabel Fuentes, una brillante ingeniera de sistemas que llevaba 5 años en la empresa y que, según pudo notar Sofía, parecía constantemente tensa y a la defensiva. ¿Siempre es así el ambiente?, le preguntó discretamente mientras tomaban un café en la sala de descanso. Isabel miró alrededor antes de responder en voz baja. Es complicado. Vargas tiene sus favoritos, generalmente hombres que no cuestionan sus decisiones. El resto sobrevivimos como podemos. ¿Y por qué sigues aquí?, inquirió Sofía. Mi madre está enferma. Necesito el seguro médico y la estabilidad, respondió con resignación. Además, el mercado laboral no está para tirar cohetes. Sofía asintió comprensivamente. Casos como el de Isabel eran exactamente la razón por la que había decidido emprender esta misión. Al finalizar la jornada, regresó a su apartamento y llamó inmediatamente a Martín Herrera, su abogado y amigo de confianza. ¿Cómo fue el primer día de infiltración?, preguntó él con tono divertido. Predecible. Vargas sigue siendo el mismo narcisista de siempre, y la empresa tiene todos los problemas que anticipamos por los informes preliminares. Mal ambiente laboral, decisiones arbitrarias, talento desperdiciado. ¿Y cuándo piensas revelar tu identidad como propietaria? Sofía se sirvió una copa de vino tinto antes de responder. Aún no. Necesito ver la operación desde dentro, documentar todo. Cuando tenga suficiente información, convocaremos la junta extraordinaria. Ten cuidado, Sofía, Vargas tiene fama de vengativo. Lo sé mejor que nadie, respondió ella con determinación, pero esta vez las cartas están en mi mano. A la mañana siguiente, Sofía llegó puntual a su nuevo puesto. Se había vestido deliberadamente, con un atuendo más sencillo que el del día anterior, buscando mezclarse con el resto del equipo. Su plan requería observación discreta, ganarse la confianza de los empleados, clave antes de hacer cualquier movimiento. La mañana transcurrió tranquila hasta que recibió un mensaje de la asistente de Vargas. El director general solicita su presencia en la sala de juntas inmediatamente. Cuando entró, encontró a Vargas con otros 3 hombres trajeados y expresiones severas. «Cierre la puerta, señorita Mendoza», ordenó Vargas con frialdad. O debería decir, señora Mendoza Vidal. Sofía mantuvo su compostura mientras tomaba asiento.
No entiendo a qué se refiere. Vargas arrojó una carpeta sobre la mesa. ¿Cree que somos idiotas? Esta mañana recibimos una filtración anónima sobre usted. Al parecer, ha estado vinculada a nuestra competencia directa en Londres. Esto es espionaje corporativo. Sofía arqueó una ceja. Esa es una acusación muy seria, señor Vargas, y completamente falsa. Tenemos pruebas, intervino uno de los hombres que se presentó como el director legal. Correos electrónicos que la vinculan directamente con proyectos similares a los nuestros en Global Tech Solutions. Global Tech fue mi empleador hace 3 años y firmé todos los acuerdos de confidencialidad pertinentes. Nunca he compartido información privilegiada, respondió Sofía con calma absoluta. No la queremos aquí, sentenció Vargas, golpeando la mesa con el puño. Está despedida. Recoja sus cosas y márchese inmediatamente. Sofía dejó que el silencio se extendiera por unos segundos. ¿Puedo ver esas supuestas pruebas? No está en posición de exigir nada, respondió Vargas con desdén. Security la escoltará a la salida. Sofía se levantó lentamente. Es interesante cómo la historia se repite, señor Vargas. Hace 17 años también me echó de este edificio, convencido de que yo no valía nada. Vargas pareció momentáneamente confundido, pero luego su expresión se endureció aún más. No sé de qué habla y francamente no me importa. Fuera de mi empresa. Ese es precisamente el problema, dijo Sofía con una sonrisa serena. No es su empresa. Extrajo de su bolso un sobre sellado y lo deslizó sobre la mesa. Esto es para usted, señor Vargas. Una notificación oficial de la Junta Directiva sobre los cambios en la estructura accionarial de Grupo Innova. Los hombres intercambiaron miradas de desconcierto, mientras Vargas abría el sobre con dedos repentinamente torpes. A medida que leía, su rostro fue perdiendo color. «Esto es imposible», murmuró. «¿Cómo verá?», explicó Sofía dirigiéndose a todos los presentes. «Desde ayer soy la accionista mayoritaria de Grupo Innova, con un 51% de las participaciones. Los antiguos propietarios decidieron vender tras los decepcionantes resultados de los últimos 3 ejercicios fiscales». El director legal tomó el documento y lo examinó con expresión grave. «Parece auténtico», confirmó. «Lo es», aseguró Sofía. «Y ahora, si me disculpan, tengo una reunión con la Junta Directiva en media hora. Señor Vargas, usted también está convocado, por supuesto». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. «Por cierto, esa supuesta filtración anónima, me gustaría ver esas pruebas en la reunión. La fabricación de evidencias para despedir empleados es una práctica muy seria que podría tener consecuencias legales». Dejó la sala en completo silencio, consciente de que acababa de desatar un terremoto en Grupo Innova. Mientras caminaba hacia el ascensor, varios empleados la miraban con curiosidad. La noticia se esparciría como pólvora por toda la empresa en cuestión de minutos. En el ascensor, se permitió unos segundos para respirar profundamente. La confrontación había sido intensa, pero esto era solo el principio. No había venido a vengarse de manera mezquina, sino a transformar una empresa con potencial que estaba siendo destruida por un liderazgo tóxico. La sala de juntas principal estaba en el último piso del edificio, con vistas panorámicas de Madrid. Cuando Sofía entró, 7 personas ya estaban sentadas alrededor de la mesa de roble. Los 5 miembros de la junta directiva, Martín Herrera como su representante legal y un notario. «Señores, señoras, buenos días», saludó con aplomo. «Agradezco su presencia en esta reunión extraordinaria». Tomó asiento en la cabecera de la mesa, tradicionalmente el lugar de Vargas. Minutos después, este irrumpió en la sala acompañado por el director legal y otro hombre que Sofía reconoció como Javier Montes, el director financiero. «¿Qué significa esto?», exigió Vargas, todavía visiblemente alterado. «¿Cómo es posible que nadie me informara de esta venta?». «Señor Vargas, por favor tome asiento», indicó el presidente de la Junta, un hombre de cabello cano llamado Ricardo Santillana. «Como sabrá, los accionistas tienen libertad para vender sus participaciones sin necesidad de consultarle. Pero yo tenía derecho de tanteo. Está en los estatutos». «Y se respetó», intervino Martín. «Se le envió una notificación hace 3 meses informándole de la intención de venta y ofreciéndole la primera opción de compra. Usted la rechazó, alegando que el precio era excesivo».
Vargas palideció, recordando claramente aquel documento que había desestimado sin leer completamente, convencido de que nadie pagaría el precio solicitado por unas acciones de una empresa que, aunque rentable, no estaba en su mejor momento. «Todo esto es una conspiración», murmuró finalmente, dejándose caer en una silla. «¿Quién es realmente usted?», preguntó mirando a Sofía con desprecio. «Como ya le dije, nos conocimos hace 17 años, cuando me entrevisté para un puesto en esta misma empresa. Usted no solo me rechazó, lo cual habría sido perfectamente comprensible, sino que me humilló públicamente, asegurando que jamás tendría éxito en este sector». Un murmullo recorrió la sala. Vargas frunció el ceño, intentando recordar. «Ese rechazo me llevó a buscar oportunidades fuera de España», continuó Sofía. «Trabajé duro, ascendí, ahorré e invertí inteligentemente. Y siempre supe que algún día volvería, no para vengarme, sino para demostrarme a mí misma que tenía razón respecto a mi potencial». Se levantó y caminó lentamente alrededor de la mesa. «Mi intención era experimentar la empresa como empleada por al menos un mes antes de revelar mi identidad. Quería entender la cultura desde dentro, identificar problemas reales, no solo los que muestran los informes. Pero usted, señor Vargas, aceleró el proceso al fabricar acusaciones falsas para despedirme». «Yo no fabriqué nada», protestó Vargas. «No». Sofía hizo un gesto a Martín, quien distribuyó copias de unos documentos. «Estos son los supuestos correos electrónicos comprometedores. Nuestros expertos en informática forense ya han determinado que fueron manipulados. Las fechas no coinciden con mi periodo en GlobalTech y los metadatos muestran claros signos de alteración». El director legal se removió incómodo en su asiento. «Y esto no es un incidente aislado», añadió Sofía. «En los últimos 5 años, 17 empleados han sido despedidos bajo acusaciones similares, todas ellas sin fundamento real. 5 de ellos presentaron demandas que la empresa resolvió con acuerdos extrajudiciales millonarios que no aparecen claramente en los libros contables». Los miembros de la Junta intercambiaron miradas preocupadas. El director financiero parecía a punto de desmayarse. «Señores, no estoy aquí para crear un caos», aclaró Sofía, moderando su tono. «Estoy aquí para salvar Grupo Innova. Esta empresa tiene un potencial enorme que está siendo desaprovechado por prácticas de gestión anticuadas y tóxicas». Sacó una tableta y proyectó en la pantalla principal un detallado plan de reestructuración. «Este es mi plan para los próximos 3 años. Incluye una renovación completa de la cultura organizacional, inversiones estratégicas en innovación real, no solo cosmética, y un programa de desarrollo de talento interno que nos convertirá en empleador de referencia en el sector». Durante la siguiente hora, Sofía desgranó su visión para la empresa con tal claridad y pasión que incluso algunos de los aliados tradicionales de Vargas comenzaron a asentir con aprobación. Cuando terminó, el silencio en la sala era elocuente. «La primera decisión que debemos tomar», concluyó, «es sobre el liderazgo ejecutivo. Propongo formalmente la destitución de Alejandro Vargas como director general, con efecto inmediato». La votación fue rápida y decisiva, 6 votos a favor, 1 en contra. Vargas ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse adecuadamente. «Esto no quedará así», amenazó mientras recogía sus papeles. «Tengo amigos poderosos, contactos en todo el sector». «También yo», respondió Sofía con serenidad. «La diferencia es que los míos valoran la integridad por encima del poder». Cuando Vargas abandonó la sala, algo cambió en el ambiente. Era como si un peso invisible se hubiera levantado. «Señora Mendoza», habló finalmente Ricardo Santillana, «debo admitir que tenía mis dudas cuando se concretó la venta, pero su presentación ha sido impecable. Cuenta con mi apoyo». «Y con el mío», se sumó otro miembro de la Junta, seguido por los demás. «Agradezco su confianza», respondió Sofía. «Ahora, si me disculpan, tengo mucho trabajo por delante». La noticia de los cambios se extendió por toda la empresa como un reguero de pólvora. A media tarde, Sofía convocó una reunión general en el auditorio principal. Más de 200 empleados se congregaron, expectantes y nerviosos. «Buenos días a todos», comenzó Sofía. «Me llamo Sofía Mendoza y desde hoy soy la nueva directora general y accionista mayoritaria de Grupo Innova». Un murmullo sorprendido recorrió la audiencia.
Sé que muchos de ustedes llevan años trabajando bajo condiciones difíciles, en un ambiente donde el miedo es la principal herramienta de gestión. Eso termina hoy. Procedió a explicar brevemente su visión para la empresa, enfatizando valores como la transparencia, la colaboración y el reconocimiento del mérito real. No espero que confíen en mí de inmediato, reconoció. La confianza se gana con acciones, no con palabras. Pero les pido una oportunidad para demostrarles que el cambio es posible. Anunció varias medidas inmediatas: la revisión de todos los despidos de los últimos 5 años, la implementación de un sistema de evaluación transparente y la creación de canales confidenciales para denunciar abusos o irregularidades. Y para concluir, dijo, quiero anunciar que a partir de mañana, Isabel Fuentes será la nueva directora de Innovación Tecnológica. Isabel, que estaba entre el público, casi se cayó de la silla por la sorpresa. Varias personas aplaudieron, conocedoras de su talento largamente ignorado por la anterior dirección. Las puertas de mi oficina estarán siempre abiertas, finalizó Sofía. Juntos, vamos a construir la empresa que todos merecemos. Los días siguientes fueron intensos. Sofía se reunió personalmente con cada departamento, escuchando preocupaciones, recogiendo ideas, identificando tanto problemas como talentos ocultos. Descubrió patrones sistemáticos de discriminación, proyectos prometedores abandonados por caprichos ejecutivos y un sinfín de ineficiencias que habían lastrado el crecimiento de la empresa. Una semana después del cambio de liderazgo, Martín la visitó en su nueva oficina, mucho más sobria y funcional que la ostentosa guarida de Vargas. ¿Cómo va la revolución?, preguntó con una sonrisa. Con resistencias, admitió Sofía. Algunos directivos antiguos están saboteando discretamente los cambios. Era de esperar. ¿Y qué harás al respecto? Darles una oportunidad sincera de adaptarse, y si no pueden o no quieren, facilitarles una salida digna. No soy Vargas, no necesito humillar a nadie para sentirme poderosa. Martina sintió con aprobación. Por cierto, nuestros investigadores han descubierto algo interesante sobre las finanzas personales de Vargas. Le mostró unos documentos que revelaban cómo el exdirector general había estado desviando fondos de la empresa a cuentas personales en el extranjero durante años, mediante contratos ficticios con proveedores inexistentes. ¿Lo denunciamos?, preguntó Martín. Sofía estudió los documentos en silencio antes de responder. Primero, debemos asegurarnos de que toda esta información sea legalmente obtenida y verificable. No combatiremos la corrupción con métodos cuestionables. ¿Y después? Después haremos lo correcto, por la empresa y por todos los empleados que han sufrido las consecuencias de su gestión. Mientras tanto, los cambios comenzaban a dar frutos visibles. Isabel Fuentes había rescatado un proyecto de inteligencia artificial que Vargas había desechado, y que ahora mostraba un potencial enorme para revolucionar la oferta de servicios de la empresa. El ambiente en las oficinas era notablemente diferente. Donde antes reinaban el silencio tenso y las conversaciones en susurros, ahora fluían ideas y colaboraciones espontáneas. Incluso las personas más escépticas empezaban a reconocer que algo fundamental había cambiado. Un mes después de su llegada, Sofía organizó la primera jornada de innovación abierta, donde cualquier empleado podía presentar ideas para mejorar productos, servicios o procesos internos. La participación superó todas las expectativas, con más de 50 propuestas, muchas de ellas brillantes. ¿Ves todo este talento?, le comentó a Isabel durante el evento. Estaba aquí todo el tiempo, solo necesitaba un espacio para expresarse. Vargas siempre decía que las ideas buenas solo podían venir de arriba, respondió Isabel, que los empleados estábamos para ejecutar, no para pensar. Un error clásico de los líderes inseguros, reflexionó Sofía. Temen que si reconocen el talento ajeno, disminuirá su propio valor. La transformación de Grupo Innova comenzaba a generar atención en el sector. Varias publicaciones especializadas solicitaron entrevistas con Sofía, intrigadas por el súbito cambio de rumbo de una empresa que había sido sinónimo de estancamiento creativo. Ella declinaba sistemáticamente, prefiriendo mantener un perfil bajo mientras consolidaba los cambios internos. Cuando tengamos resultados sólidos que mostrar, entonces hablaremos, le decía a su equipo de comunicación.
Una tarde, mientras trabajaba hasta tarde revisando propuestas para un nuevo modelo de negocio, recibió una visita inesperada. Era Ricardo Santillana, el presidente de la Junta. ¿Interrumpo?, preguntó desde la puerta. En absoluto, pase, lo invitó Sofía. Santillana tomó asiento frente a ella con expresión grave. Tenemos un problema, Sofía. Vargas no se ha quedado de brazos cruzados. Le mostró un correo electrónico que había recibido de un importante cliente, anunciando la cancelación de su contrato con Grupo Innova para pasarse a la competencia, donde aparentemente Vargas había sido contratado como asesor. Es el tercero esta semana, añadió Santillana. Está utilizando sus contactos para sabotearnos. Sofía estudió la información con calma. ¿Cuánto representan estos clientes en nuestra facturación? Casi un 15% del total. Es un golpe serio. Lo es, admitió ella. Pero también es una oportunidad. Explicó a Santillana que había anticipado algo así y que ya tenía un plan de contingencia preparado. Estos clientes que se van eran los más tradicionales, los menos dispuestos a innovar. Su margen de contribución era cada vez menor. Mostró en su pantalla una lista de potenciales nuevos clientes que ya habían mostrado interés en las nuevas propuestas de valor de la empresa. Con estos reemplazaríamos el volumen perdido en 6 meses, pero con mejores márgenes y proyectos más interesantes para nuestro equipo. Santillana la observó con renovado respeto. Debo admitir que estoy impresionado, Sofía. La mayoría de ejecutivos estarían entrando en pánico en este momento. El pánico nunca resuelve problemas, respondió ella. Y honestamente, Ricardo, prefiero trabajar con clientes que valoren la innovación real sobre las relaciones personales o los sobornos encubiertos. La semana siguiente, Sofía convocó una rueda de prensa donde, por primera vez, habló públicamente sobre su visión para Grupo Innova. Sin mencionar directamente a Vargas ni los problemas internos anteriores, presentó una estrategia empresarial centrada en la innovación colaborativa y la responsabilidad social corporativa real. Los medios quedaron cautivados tanto por su historia personal, la ejecutiva internacional que regresaba a sus raíces para transformar una empresa tradicional, como por la audacia de sus propuestas. Mientras tanto, Martín y su equipo continuaban investigando las irregularidades financieras de la era Vargas. El panorama que emergía era cada vez más sombrío. Años de manipulación contable, contratos adjudicados a amigos y familiares, e incluso posibles casos de acoso laboral encubiertos mediante acuerdos de confidencialidad. Tenemos suficiente para presentar una denuncia formal, concluyó Martín en una reunión privada. Pero necesitamos tu aprobación como accionista mayoritaria. Sofía se tomó varios días para reflexionar. Por un lado, sentía la responsabilidad moral de exigir rendición de cuentas. Por otro, temía que un escándalo público pudiera dañar la nueva imagen de la empresa y distraer al equipo de la transformación en marcha. Finalmente, convocó una reunión con la junta directiva completa para discutir el asunto. Lo que propongo, explicó, es un enfoque equilibrado. Presentaremos la denuncia formalmente, pero sin buscar publicidad. Nuestro objetivo no es venganza, sino justicia y recuperación de activos. La Junta aprobó su propuesta por unanimidad. Al día siguiente, Martín presentó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, acompañada de una documentación exhaustiva que detallaba cada irregularidad. 3 meses después de la llegada de Sofía a Grupo Innova, los resultados comenzaban a ser tangibles. La rotación de personal había descendido dramáticamente. Varios proyectos innovadores estaban ya en fase de implementación, y aunque algunos clientes antiguos se habían marchado siguiendo a Vargas, habían sido reemplazados por otros más alineados con la nueva filosofía empresarial. Una mañana Isabel entró precipitadamente en la oficina de Sofía. Han detenido a Vargas, anunció, mostrándole la noticia en su teléfono. La fiscalía encontró evidencias de fraude fiscal y malversación. Sofía leyó la noticia en silencio. No sentía alegría ni satisfacción, sino una extraña sensación de cierre. Era inevitable, comentó finalmente. Nadie puede escapar indefinidamente de las consecuencias de sus acciones. ¿Qué crees que pasará ahora? Un largo proceso judicial, probablemente. Pero eso ya no es asunto nuestro. Nuestro trabajo es mirar hacia adelante, no hacia atrás. Esa misma tarde,
Sofía recibió una llamada inesperada. Era Javier Montes, el antiguo director financiero que había trabajado estrechamente con Vargas y que había dimitido discretamente tras el cambio de dirección. «Necesito hablar con usted», dijo con voz temblorosa. En privado, acordaron verse en una cafetería alejada de las oficinas. Cuando Sofía llegó, encontró a un hombre visiblemente angustiado que miraba nerviosamente a su alrededor. «Gracias por venir», dijo Montes. «Después de ver lo de Vargas en las noticias, creo que debo confesarlo todo». Durante la siguiente hora, Montes le reveló cómo había sido cómplice involuntario de muchas de las irregularidades financieras de Vargas. Al principio, habían sido pequeñas manipulaciones contables que podían justificarse como agresividad fiscal, pero con el tiempo, Vargas se había vuelto más codicioso y menos cauteloso. «Intenté dimitir varias veces», explicó Montes con la voz quebrada. «Pero él siempre me amenazaba con arruinar mi carrera, con implicarme como autor principal, si alguna vez se descubría todo». «¿Por qué me cuenta esto ahora?», preguntó Sofía. «Porque no puedo vivir así más tiempo, y porque he visto lo que está haciendo con la empresa, cómo la está transformando para mejor. Quiero cooperar, asumir mi responsabilidad. Tengo documentos que la Fiscalía debería ver». Sofía estudió su rostro, buscando signos de engaño o manipulación. Solo vio a un hombre quebrado por el remordimiento. «Le pondré en contacto con nuestro abogado», decidió finalmente. «Su cooperación será valorada, pero no puedo prometerle inmunidad. La justicia debe seguir su curso». Montes asintió resignado. «Lo entiendo. Solo quiero hacer lo correcto, aunque sea tarde». En los días siguientes, las revelaciones de Montes permitieron a los investigadores completar el rompecabezas de la corrupción que había florecido bajo el mandato de Vargas. El caso atrajo la atención mediática, pero Sofía mantuvo a Grupo Innova enfocado en su transformación, resistiendo la tentación de utilizar el escándalo como publicidad. 6 meses después de su llegada, la empresa presentó resultados trimestrales que superaban todas las expectativas. El valor de las acciones se había incrementado en un 28%, y varios de los nuevos proyectos desarrollados bajo el liderazgo de Isabel comenzaban a generar ingresos significativos. «Es solo el principio», explicó Sofía en una reunión con inversores. «Estamos construyendo las bases para un crecimiento sostenible a largo plazo, no buscando resultados espectaculares a corto plazo». Su enfoque resonaba especialmente en un momento en que el sector tecnológico español comenzaba a madurar, alejándose de la mentalidad de crecer a toda costa que había predominado durante años. Una tarde, mientras Sofía trabajaba en su oficina, recibió una visita sorprendente. Laura Vega, la antigua asistente de Vargas. «¿Puedo hablar con usted un momento?», preguntó tímidamente desde la puerta. «Por supuesto, Laura. Pasa», la invitó Sofía. Laura tomó asiento nerviosamente. Quería agradecerle personalmente, no solo por los cambios en la empresa, sino por haber hecho justicia. Su voz se quebró ligeramente antes de continuar. Vargas no solo era un jefe tiránico y un delincuente, también era abusivo con muchas empleadas, incluida yo. Sofía sintió un escalofrío. «Laura, lo siento mucho. ¿Por qué no dijiste nada antes?» «Miedo, vergüenza, el poder que tenía para destruir carreras, los acuerdos de confidencialidad que nos hacía firmar», explicó Laura. «Pero ahora, viendo todo lo que ha salido a la luz, otras víctimas están comenzando a hablar. ¿Hay algo que podamos hacer para apoyarte, para apoyarlas?», preguntó Sofía con sincera preocupación. «Ya lo está haciendo», respondió Laura, «creando un entorno donde no tenemos miedo, donde nuestra voz importa». Esa conversación dejó a Sofía profundamente conmovida y reforzó su determinación de completar la transformación cultural de Grupo Innova. En las semanas siguientes, impulsó la creación de protocolos claros contra el acoso laboral, instauró canales confidenciales de denuncia y contrató expertos externos para formar a todo el personal en la identificación y prevención de conductas tóxicas. El caso judicial contra Vargas seguía su curso, complicado por las nuevas acusaciones de acoso que se sumaban a los delitos financieros. Mientras tanto, Grupo Innova florecía bajo un liderazgo que valorizaba el talento y la innovación por encima de las jerarquías rígidas y el miedo. Un año después de su llegada,
Sofía fue invitada a dar una conferencia en la misma universidad donde se había graduado. Ante un auditorio lleno de estudiantes, compartió su trayectoria sin adornos ni dramatismos. «El fracaso puede ser el mejor maestro», les dijo. «Cuando Alejandro Vargas me rechazó diciéndome que no tenía potencial, pudo haberme destruido. En lugar de eso, me dio la motivación para demostrarme a mí misma que estaba equivocado». Una estudiante levantó la mano durante el turno de preguntas. ¿No siente que su historia es una especie de venganza perfecta? Sofía sonrió antes de responder. La venganza implica hacer daño a quien te dañó. Mi objetivo nunca fue dañar a Vargas, sino rescatar una empresa con potencial que estaba siendo desperdiciado. Que él se encontrara en el camino fue circunstancial. Hizo una pausa antes de añadir. La verdadera victoria no es ver caer a quien te subestimó, sino demostrar que tenías razón sobre ti misma todo el tiempo. Mientras salía del campus, recibió una llamada de Isabel. La propuesta de adquisición de una prometedora startup de tecnología verde que habían estado negociando finalmente se había concretado. «Es oficial», anunció Isabel con entusiasmo. «Han aceptado nuestra oferta. Grupo Innova acaba de dar el salto al sector de energías renovables». «Excelente», respondió Sofía. «Prepara una reunión con todo el equipo para mañana. Quiero que entiendan cómo esta adquisición encaja en nuestra visión a largo plazo». Al colgar, Sofía contempló el campus universitario con nostalgia. Recordó a la joven ambiciosa que había sido, llena de sueños e inseguridades. Si pudiera hablarle a esa versión de sí misma, le diría que los rechazos, por dolorosos que sean, a veces nos empujan hacia caminos inesperados que resultan ser exactamente donde debíamos estar. El juicio contra Vargas finalmente comenzó 18 meses después de la llegada de Sofía a Grupo Innova. Para entonces, la empresa había completado su transformación, consolidándose como líder en innovación tecnológica con aplicaciones en sectores tradicionales. Sofía fue llamada a declarar como testigo. Al entrar en la sala del tribunal, vio a Vargas por primera vez desde su confrontación. Parecía mucho más viejo y derrotado, una sombra del hombre arrogante que recordaba. Su testimonio fue conciso y profesional, limitándose a los hechos relevantes sin buscar humillar al acusado. Cuando el abogado defensor intentó insinuar que toda la investigación era una vendetta personal organizada por ella, Sofía respondió con calma. «Si mi intención hubiera sido vengarme, habría muchas maneras más sencillas de hacerlo que orquestar una investigación fiscal y penal. Los documentos hablan por sí solos, y mi única preocupación era y sigue siendo el bienestar de la empresa y sus empleados». Al salir del juzgado, varios periodistas la abordaron, ávidos de declaraciones sensacionalistas sobre el caso. Sofía se limitó a decir: «Confío en la justicia española y en que se esclarecerán todos los hechos. Grupo Innova mira al futuro, no al pasado». De regreso en su oficina, encontró a Isabel esperándola con noticias emocionantes. Su proyecto de inteligencia artificial aplicada a la eficiencia energética acababa de recibir una importante subvención europea. «Es el mayor reconocimiento hasta ahora», explicó Isabel entusiasmada. «Competíamos contra gigantes tecnológicos de toda Europa». «Te lo mereces», respondió Sofía con sinceridad. «Siempre tuviste el talento, solo necesitabas la oportunidad de demostrarlo». Esa noche, mientras cenaba sola en su apartamento, Sofía reflexionó sobre el camino recorrido. No había sido fácil. Hubo momentos de duda, resistencias inesperadas, crisis que superar. Pero la satisfacción de ver una empresa transformarse, de presenciar cómo personas talentosas florecían cuando se les daba el espacio y el reconocimiento adecuados, superaba cualquier dificultad. Su teléfono sonó con un mensaje de Martín. «Veredicto. Culpable de todos los cargos. Sentencia mañana». Sofía dejó el teléfono a un lado sin responder inmediatamente. La noticia debería haberle proporcionado una sensación de cierre, de justicia cumplida. Pero lo que sentía era más complejo. No alegría ni satisfacción, sino una especie de melancolía reflexiva. Pensó en cómo un solo acto de arrogancia y crueldad, su rechazo humillante años atrás, había desencadenado una cadena de eventos que culminaban en este momento.
Vargas nunca habría imaginado que aquella joven insegura a la que despreció regresaría para ser testigo de su caída. La vida tiene un sentido del humor peculiar, murmuró para sí misma, recordando las palabras de su abuela. Al día siguiente, la sentencia se hizo pública. 7 años de prisión para Vargas por fraude continuado, malversación y delitos fiscales. Las acusaciones de acoso seguirían un proceso separado. La noticia apenas causó revuelo en las oficinas de Grupo Innova. La empresa había avanzado, evolucionado más allá de la sombra de su antiguo director. 2 años después de su llegada, Sofía convocó una rueda de prensa para anunciar una noticia importante. Grupo Innova se fusionaría con una importante empresa tecnológica francesa, creando uno de los grupos más potentes del sector a nivel europeo. Esta fusión representa la culminación de nuestra estrategia de transformación, explicó ante las cámaras. No es un final, sino el comienzo de una nueva etapa de crecimiento internacional. Los términos del acuerdo eran excepcionalmente favorables, reflejando el extraordinario aumento de valor de la empresa bajo su liderazgo. Como parte del mismo, Sofía pasaría a formar parte del consejo directivo del nuevo grupo, mientras Isabel asumiría la dirección general de la filial española. Tras la rueda de prensa, Ricardo Santillana se acercó a felicitarla. «Cuando compraste las acciones, muchos pensamos que era una locura», admitió. «Grupo Innova parecía un barco a la deriva. Lo que has logrado en tan poco tiempo es extraordinario». Sofía sonrió. «Nunca dudé del potencial de esta empresa, solo necesitaba un cambio de rumbo». «¿Y ahora qué?», preguntó Santillana. «¿Cuál es el siguiente desafío para Sofía Mendoza?». Ella miró a su alrededor, observando los rostros entusiasmados de su equipo, el orgullo en los ojos de Isabel, la confianza que ahora impregnaba cada rincón de la empresa que había rescatado. «Hay muchas empresas con potencial desperdiciado», respondió finalmente. «Y muchos Vargas que necesitan aprender que el liderazgo no consiste en infundir miedo, sino en inspirar grandeza». Aquella noche, mientras contemplaba las luces de Madrid desde la terraza de su apartamento, Sofía recibió un mensaje inesperado. Era de Laura, la antigua asistente de Vargas. «Acabo de enterarme de la fusión. Felicidades. Nunca olvidaré el día que entraste por primera vez y cambiaste nuestras vidas. Algunas de nosotras hemos creado una asociación para ayudar a víctimas de acoso laboral. ¿Te gustaría ser nuestra madrina honorífica?». Sofía respondió de inmediato. «Sería un honor. Cuenten conmigo para lo que necesiten». Sonrió para sí misma. Este era quizás el logro más significativo de todos. No los números en un balance, no el valor de las acciones, sino las vidas humanas transformadas por un ambiente de trabajo digno y respetuoso. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Martín. «¿Has visto las noticias?», preguntó sin preámbulos. «¿La fusión?». «Por supuesto, estuve en la rueda de prensa». «No, no es eso. Vargas, le han concedido el 3er grado por buena conducta. Estará en régimen semiabierto a partir del mes que viene». Sofía guardó silencio un momento antes de responder. «La justicia ha hecho su trabajo. Él ha pagado por sus delitos. No me corresponde a mí juzgar si la sentencia es adecuada. ¿No te preocupa que intente algo contra ti? Nunca aceptó su responsabilidad. Siempre te culpó a ti de todo. Alejandro Vargas ya no tiene poder sobre mí, Martín, ni sobre nadie. Y sinceramente, hace tiempo que dejó de importarme». Después de colgar, Sofía contempló la ciudad nocturna, pensando en el extraño camino que la había llevado hasta este momento. Recordó a la joven que había sido, saliendo humillada de una entrevista de trabajo, jurándose a sí misma que algún día demostraría su valía. Nunca había imaginado que ese juramento la llevaría tan lejos, que transformaría no solo su propia vida, sino las vidas de cientos de personas. El destino tenía un sentido del humor peculiar, ciertamente, pero también, a veces, un profundo sentido de la justicia poética. 3 meses después, Grupo Innova celebró una gala para conmemorar su 20º aniversario y celebrar la exitosa fusión. El elegante hotel donde se realizaba el evento estaba lleno de empleados, clientes, inversores y personalidades del sector. Sofía, resplandeciente en un vestido azul noche, pronunció un emotivo discurso sobre la trayectoria de la empresa, el talento de su gente
y el futuro prometedor que les esperaba como parte del nuevo grupo europeo. Mientras se mezclaba entre los invitados tras el discurso, notó una presencia familiar en la entrada del salón. Alejandro Vargas, visiblemente envejecido y con expresión incómoda, observaba la escena desde la distancia. Sus miradas se cruzaron por un instante. No hubo hostilidad en los ojos de Sofía, solo una serena constatación de cómo habían cambiado sus posiciones. Él desvió la mirada primero y se alejó sin intentar acercarse. Isabel, que también lo había visto, se aproximó a Sofía con expresión preocupada. «¿Qué hace él aquí?», susurró. «Supongo que quería ver por sí mismo lo que ha perdido», respondió Sofía. «Déjalo, ya no puede hacernos daño». La fiesta continuó, brillante y animada. En un momento dado, Sofía subió nuevamente al escenario, esta vez acompañada por Isabel. «Como muchos ya saben, con la fusión completada, mi rol en Grupo Innova cambiará», anunció. «Y es mi honor y privilegio presentarles oficialmente a la nueva directora general, Isabel Fuentes». Los aplausos fueron ensordecedores. Isabel, visiblemente emocionada, abrazó a Sofía antes de tomar el micrófono. «Gracias, Sofía, por creer en mí cuando ni siquiera yo creía en mi potencial. Y gracias a todos por su confianza. Prometo seguir el extraordinario ejemplo de liderazgo que ella nos ha mostrado». Mientras Isabel continuaba su discurso, Sofía observaba con orgullo desde un lado del escenario. Este era el verdadero triunfo. No la venganza contra quien la despreció, sino crear un espacio donde el talento y la integridad fueran valorados por encima de todo. El ciclo se había completado. La joven rechazada había regresado para transformar no solo la empresa que la despreció, sino la cultura empresarial misma. Y ahora pasaba el testigo a otra mujer brillante que, sin su intervención, quizás nunca habría tenido la oportunidad de demostrar su valía. En el cóctel posterior, muchos se acercaron a felicitarla, a preguntarle por sus planes futuros, a ofrecerle nuevas oportunidades. Sofía los escuchaba con amabilidad, pero su mente ya estaba en otra parte, explorando nuevas posibilidades, nuevos desafíos donde pudiera marcar la diferencia. Un periodista se acercó con una pregunta que muchos se hacían. ¿Considera que su paso por Grupo Innova ha sido una forma de venganza consumada? Sofía sonrió antes de responder. La venganza mira al pasado y busca el daño. Yo siempre he mirado al futuro y buscado la construcción. Lo que hicimos aquí no fue vengar un rechazo antiguo, sino demostrar que existe otra forma de liderar, de crear valor, de tratar a las personas. Hizo una pausa antes de concluir. Si algo he aprendido en este camino, es que el éxito auténtico nunca viene de demostrarle algo a quienes no creyeron en ti. Viene de ser fiel a tu visión y tus valores, pase lo que pase. Cuando la fiesta terminaba, Sofía se encontró un momento a solas en la terraza del hotel, contemplando las luces de Madrid. Ricardo Santillana se unió a ella, ofreciéndole una copa de champán. «Por un ciclo que se cierra y otro que comienza», brindó el veterano empresario. «Por todas las Sofías e Isabeles que vendrán después», respondió ella, chocando suavemente su copa. «¿Sabes?», reflexionó Santillana. «He estado en este negocio más de 4 décadas. He visto directivos brillantes, estrategas audaces, líderes carismáticos, pero nunca había visto a nadie transformar una empresa tan profundamente y en tan poco tiempo como tú lo has hecho». «No fue solo mérito mío», respondió Sofía con humildad. «El potencial estaba ahí en cada persona que trabajaba con miedo bajo un liderazgo tóxico. Solo tuve que crear el espacio para que ese potencial floreciera». «Es precisamente esa perspectiva lo que te hace excepcional», insistió Santillana. «La mayoría busca el éxito personal, tú buscaste el éxito colectivo». Sofía contempló las estrellas sobre Madrid antes de responder. «Quizás porque aprendí de la manera difícil que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en empoderarlos». 2 semanas después, Sofía se preparaba para su viaje a París, donde asumiría sus nuevas responsabilidades en el consejo directivo del grupo. Su apartamento estaba casi vacío, la mayoría de sus pertenencias ya empacadas o donadas. El timbre sonó. Era Isabel que venía a despedirse. «¿Segura que no puedo convencerte de quedarte?», preguntó mientras se abrazaban. «Segura», respondió Sofía.
Es tu momento de brillar sin mi sombra. Además, necesito nuevos desafíos. Sabes cómo soy. Isabel le entregó un pequeño paquete, un regalo de despedida de parte de todo el equipo. Sofía lo abrió, encontrando un hermoso reloj y una tarjeta firmada por decenas de empleados. Las palabras de agradecimiento la conmovieron profundamente. «Les has cambiado la vida», dijo Isabel, «a todos nosotros». «Y usted es la mía», respondió Sofía con sinceridad. «Nunca lo olvides». Horas más tarde, mientras su avión despegaba rumbo a París, Sofía recordó aquel día, 17 años atrás, cuando salió humillada de las oficinas de Grupo Innova, jurando que algún día demostraría su valía. Nunca habría imaginado que ese juramento la llevaría por un camino tan extraordinario, ni que su regreso transformaría tantas vidas además de la suya. El destino tenía formas misteriosas de cumplir nuestros deseos más profundos, a veces de maneras que jamás habríamos previsto. Y mientras Madrid se alejaba bajo las nubes, Sofía Mendoza sonrió, anticipando ya los nuevos horizontes que se abrían ante ella. Su historia con Grupo Innova había terminado, pero su misión de crear espacios donde el talento y la integridad fueran valorados apenas comenzaba. ¿Y tú? ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de enfrentarte a quien no creyó en ti? ¿Buscarías venganza o transformación? Te invito a reflexionar sobre esta historia y a calificarla del 1 al 10. ¿Te ha gustado? ¿De dónde estás viendo este video? Si tienes alguna historia similar que quieras compartir, déjala en los comentarios. Tu experiencia podría inspirar a otros a convertir el rechazo en motivación para alcanzar sus verdaderos sueños.